Señor, soy yo otra vez. Soy tu hijo que te viene a buscar. Hola, qué bueno que está con nosotros hoy. Bienvenidos a nuestro miércoles de reflexión. Les habla el pastor César Salazar. ¿Sabe? A través de los años en los que he podido decir que ha habido experiencias personales que han marcado mi vida como cristiano, hay unas que realmente tocaron mi vida profundamente. De tal manera que al recordarlas todavía mueven todo mi ser. Y esta es una de ellas. Déjenme decirle una de ellas. En la iglesia donde me enseñaron los primeros pasos de la vida cristiana, había un cuarto de oración. Recuerdo comenzar a ir todos los sábados, sin perderme ni un sábado, todos los sábados ir a la oración. Y recuerdo que un día el líder de la oración se acercó a mí y me dice, ¿sabes? Nos gustaría que dirigieras una hora de oración. Y le dije yo, ¿en serio? Sí, hijo, en serio, me gustaría, hemos mirado tu fidelidad y quisiéramos que tomaras una hora. Le dije, claro, claro que sí. Y recuerdo que me dieron el martes de las 11 a las 12 de la noche. Yo comencé a ir a mi hora de oración y también seguí yendo los sábados como lo tenía yo acostumbrado. Un sábado muy en especial recuerdo que la persona que estaba dirigiendo la oración, yo me enojé con él. La razón por la que me enojé con él fue porque yo creía o pensaba que la manera como lo estaba haciendo no era la correcta. Y me acerqué a él y le dije, hey, mira, pasa esto y esto y lo otro, y esta persona no me hizo caso, prácticamente me tiró a loco, y yo me levanté de ahí y me fui muy, pero muy enojado para mi casa. Recuerdo que al siguiente día, domingo, día del Señor, ir a la iglesia y adorar al Señor. Recuerdo que yo llegué a la iglesia con muchas ganas de alabar a mi Señor. Y estando ahí, de repente volteo mi vista y ahí miro al susodicho. O sea, ahí miro a la persona con la que había yo tenido diferencias la noche anterior. Y estando ahí comenzó en mí una batalla por el enojo que yo tenía contra esta persona y alabar a Dios. Y de repente vino a mi mente algo, puedo decirle que fue la primera vez que oí yo, o que vino a mi mente la voz de Dios claramente, y vino a través de mí claramente, a través de este verso. Mateo 5 del 23 al 24, el cual dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Sabe? Yo creo, sin temor a equivocarme, que fue la primera vez, como le digo, que oí la voz de Dios en mi mente diciéndome, necesitas ir y pedir disculpas. Fue tan claro esto en mi mente que no dudé y en ir y fui con la persona y le pedí a pedirle perdón. Él al mirarme, él ya sabía lo que iba y simplemente me dio la mano y quedamos en paz. Y regresé a mi lugar y entonces empecé a alabar a Dios con todo mi ser. ¿Sabe? El domingo pasado aprendimos la importancia de arreglar nuestra diferencia entre nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios. O sea, fingir que no tenemos diferencia entre nosotros no es sano. Es hipocresía. No es amor sincero, no es genuino. En otras palabras, no es bueno. ¿Sabe? Si usted tiene algo en contra de su hermano, eso se arregla fácilmente. Escuche lo que dice Marcos 11:25. Dice así: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarda rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. O sea que si alguien te hizo algo, simplemente perdona. Pero escucha, si el mal ha comenzado de tu lado, de modo que tu hermano es el que tiene algo contra ti, entonces anda y reconcíliate con tu hermano antes de presentar tu ofrenda ante el altar. Es decir, antes de acercarte a Dios, si tú te das cuenta que tu hermano tiene algo en contra tuya, entonces tú ve y reconcíliate con él. Isaías 58:4 dice así: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. ¿Sabe? Muchos dan como excusa o razón de no venir a la iglesia o la mesa del Señor porque no se llevan bien con algún hermano. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa?
Mire, un pecado no excusa al otro, sino que lo multiplica por dos. O sea, que la falta de compasión y misericordia no puede significar la falta de piedad a la vez. Efesios 4:26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El consejo del apóstol Pablo es sano, porque cuando más aplazamos el zanjar nuestras diferencias, menos probable es que lleguemos a remediarlas. ¿Me escuchó? O sea, entre más alarguemos las cosas, entre más hagamos oídos sordos de no zanjar nuestras diferencias, menos probable será que lleguemos a remediarlas. Si hay un disgusto entre nosotros y otra persona, si hay problemas en una iglesia o en una sociedad en la que se reúne la gente, la mejor manera de resolver estas diferencias es hacerlo enseguida. O sea, porque cuando más se deja crecer la diferencia, más amarga se va a hacer. Déjeme decirle esto, para que me entienda usted mejor y no entremos en diferencias. Cuando usted vaya a arreglar algo con su hermano, tenga presente el no ir enojado. Yo recuerdo como mi pastor en Montclair, un día yo sabía que se había él enojado con una persona y yo sabía que tenía que hablar con esta persona y yo le pregunté a mi pastor, ¿ya hablaste con cierta persona? Y el pastor me dijo, no, dijo, todavía no, mijo. Y le dije yo, ¿y cuándo lo vas a hacer? Me dijo, tengo que esperar, dijo, a que se me baje el coraje. Digo, tengo que esperar a que se me quite el enojo. ¿Por qué razón? Porque él sabía que si iba enojado a hablar con esta persona, las cosas no iban a resultar del todo bien. Por lo tanto, si vas a arreglar una diferencia con algo, hazlo pronto, pero trata o evita más bien el ir enojado. ¿Sabe? Si nosotros no hemos tenido la razón, debemos pedirle a Dios a que nos dé la gracia de reconocerlo. Si hemos tenido una diferencia con alguien y nosotros no tenemos la razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocer que nosotros no tuvimos la razón. Y escuche bien, y aunque hayamos tenido la razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia que nos permita dar el primer paso para remediar las cosas. A lo mejor la otra persona no quiere dar el primer paso, pero tú estás consciente de la importancia de arreglar las diferencias. Por lo tanto, pídele a Dios que te dé sabiduría y da el primer paso. ¿Sabe? Al lado de la frase que acabamos de escuchar de Pablo, Pablo coloca otro mandamiento. Se lo voy a leer completo para que usted lo pueda entender. Dice, no pequen, Efesios 4:26 al 27. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Y el 27 dice, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sabe? Algunas versiones dicen, no den cabida al diablo. O sea, no den lugar al diablo. Otras versiones dicen muy claramente, no le den oportunidad al diablo. ¿Sabes? Contaba alguien que un día estaba el diablo a un lado de la puerta de una iglesia y estaba llore y llore y llore. Y un buen cristiano se acercó a él y le dijo, diablo, ¿por qué lloras tanto? Dijo, es que allá adentro, dijo, me echan la culpa de todo. Y ¿sabe? Es casi común, o quiero decirle que hay veces que hay personas que de todo lo que les pasa, de todo le echan la culpa al diablo. ¿Sabe? Dice Pablo, no le den oportunidad al diablo. O sea, si usted tiene diferencias con alguien y si usted se mantiene enojado, aun cuando tenga la razón, usted le está abriendo las puertas al enemigo. ¿Me escuchó? Fíjese bien, ¿por qué? Porque el enojo no lo va a llevar a nada bueno. Y el enojo es una oportunidad, dice Pablo, para que el enemigo intervenga en usted, porque él no le puede tocar a no ser que usted le abra la puerta y permita que él entre en su vida. ¿Sabe? Una diferencia que no se ha arreglado es una oportunidad magnífica para que el diablo siembre división. No sabe, muchas iglesias se han desgarrado en grupitos porque dos personas se pelearon. ¿Sabe? Muchas iglesias se han dividido y se han hecho grupitos en la iglesia simplemente porque dos personas se pelearon y no supieron arreglar sus diferencias. O sea, dejaron que el sol se pusiera sobre su enojo. Recuerda, el amor es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Tanto así que Dios se contenta con esperar tu ofrenda y no que se la presentes siendo culpable de odio y estando metidos en pleitos. Por eso, cuando tengamos diferencias con otros, si no hemos
Si no tenemos la razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia para poder reconocer que no tenemos la razón. Y aunque hayamos tenido la razón, o sea, aunque nosotros tengamos la razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia también para que nos permita dar el primer paso para remediar las cosas. Recuerda, no le des oportunidad al diablo. Por lo tanto, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Permítame orar. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Bendito seas y alabado seas, Señor. Gracias, oh Dios, por tu Santo Espíritu que nos redarguye todos los días. Padre Santo, usted nos conoce mejor que nadie y sabe que vamos a tener diferencias unos con nosotros. Y el problema no es que las tengamos, sino el problema es cómo vamos a resolver esas diferencias. Usted nos dice que la única manera de resolver las diferencias es el amarnos los unos a los otros. El entender que el amar a otros no significa el sentir bonito el uno por el otro. Quizás estoy enojado con la persona, pero he decidido hacer todo lo que yo pueda para zanjar cualquier diferencia que yo tenga con ella. Porque aquí lo importante es la unidad. Porque donde hay unidad, muchas cosas se llevan a cabo. Pero donde hay división, nada crece, nada se levanta, nada se edifica. Ayúdanos, oh Dios, que tu gracia, Señor, nos ayude a reconocer cuando estemos mal. Y que también tu gracia nos dé el valor y la fuerza para dar el primer paso y arreglar cualquier diferencia que tengamos entre nosotros. Te doy gracias por todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo. Cuídese, por favor. Bendiciones. Señor, soy otra vez. Soy tu hijo que te viene a buscar. Toma mi vida, toma mi corazón. Te las quiero yo entregar. Señor, yo sé que fallé, pero es que solo yo no lo puedo lograr.